Audiocolección La Palabra tiene el propósito de evangelizar y difundir la palabra de Dios. Revisada y avalada por el presbítero Fernando Lugo Serrano, licenciado en Filosofía, Teología, Historia de la Iglesia y Ciencias Bíblicas, catedrático del Seminario Mayor, fundador del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara y autor de varias publicaciones, quien ahora dirige estas palabras. Vivimos una época entusiasmante de renovación postconciliar. No solo la reforma litúrgica y la renovación de otras estructuras pastorales de la Iglesia, sino sobre todo la primavera espiritual que ha venido con la renovación bíblica en toda la comunidad de los cristianos. Es de desear que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente a sus hermanos, al pueblo de Dios, el alimento de las Escrituras, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. Este es el trabajo que ha hecho el profesor José González Martínez, exalumno egresado del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, con varios años de experiencia en la enseñanza de la palabra de Dios y avalado siempre por el respaldo de los pastores de la comunidad. Por eso es tan importante que el estudio de la palabra del Señor sea la guía del pueblo de Dios en esta nueva etapa del caminar de la Iglesia. Felicito al maestro profesor José González Martínez por su trabajo, porque lo hace siempre en comunión con los pastores de la Iglesia, el magisterio de la comunidad de la Iglesia. Que siga adelante, inspirado siempre por la luz del Espíritu, para compartir con sus hermanos la riqueza inagotable de la palabra de Dios. A continuación, escuchemos al profesor José González Martínez, maestro de Sagradas Escrituras. Tema: la persona de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Por eso les digo, no se inquieten pensando qué van a comer o a beber para subsistir, o con qué vestirán su cuerpo. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Fíjense en las aves del cielo, ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que lo intente, puede añadir una sola hora de vida? Y por el vestido, ¿por qué se inquietan? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No se fatigan ni tejen. Y sin embargo les digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al fuego, Dios la viste así, ¿qué no hará con ustedes, hombres de poca fe? Así que no se inquieten diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Esas son las cosas por las que se preocupan los paganos. Ya sabe el Padre Celestial lo que necesitan. Busquen primero el reino de Dios y hacer su voluntad, y todo lo demás les vendrá por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, que el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su propio afán. Palabra de Dios. El evangelista San Mateo ha reunido aquí varias enseñanzas de Jesús. En el capítulo 6, versículo del 25 al 34, como acabamos de escuchar este maravilloso pasaje
donde Jesús nos invita a buscar lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? El reino de Dios y su justicia, hacer la voluntad del Señor, y todo lo demás vendrá por añadidura. Aquí es precisamente donde el evangelista Mateo destaca que lo primero es el reino de Dios. Así lo dejará ver Mateo en su propia experiencia vocacional. Pero antes de entrar al relato vocacional del evangelista, primero descubramos quién es Mateo, de dónde surge, cómo fue esa llamada que Jesús le hizo. Algunos datos que nos pueden ayudar para conocer mejor a Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos en la antigüedad eran mal vistos dentro del pueblo judío, porque un recaudador de impuestos era considerado amigo de Roma. Por lo tanto, era considerado enemigo de sus conciudadanos. Pero Mateo también recibe otro nombre. Se le llama también Leví, el hijo de Alfeo. Así lo menciona Marcos y Lucas cuando narran el encuentro de Jesús con el evangelista. Pero no olvidemos que Mateo forma parte del grupo de los 12 apóstoles de Jesucristo. Él es el autor del primer evangelio, que aproximadamente lo escribe después de la destrucción de Jerusalén por el emperador Tito en el año 70. Mateo tiene una finalidad. Mateo quiere probar que el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Para ello, va a desarrollar una serie de pasajes que los va a transportar a su evangelio, donde se muestra claramente que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Esa es parte de su finalidad. Pero ante todo, Mateo escribe para las comunidades de judíos cristianos de una segunda generación que están pasando por un tiempo de desánimo, desaliento, apatía, en cierta forma, una persecución interna. Estas comunidades a las que Mateo dirige su evangelio se ubican en Palestina, es decir, la tierra de Jesús, la tierra santa. Pero ¿desde dónde lo escribe Mateo su evangelio? Probablemente fue escrito en una comunidad cristiana de origen pagano en Antioquía, la capital de Siria. Mateo desde ahí envía su evangelio con el propósito de demostrar que Jesús es el Mesías prometido. Teniendo estos datos, ahora vayamos a investigar y escuchemos cómo fue que él se hizo discípulo de Jesús. En el capítulo 9, versículo 9 y siguientes, encontramos su vocación. Cuando se iba de allí, Jesús vio a un hombre que se llamaba Mateo, sentado en la oficina de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Al ver los fariseos, preguntaban a sus discípulos: ¿por qué su maestro come con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Lo oyó Jesús y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Entiendan bien qué significa: misericordia quiero y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Qué hermoso relato vocacional. Mateo 9:9. Una sola palabra bastó para que Mateo siguiera a Jesús. Una palabra de autoridad, una palabra que tiene poder. Una sola palabra: sígueme. Es una orden. Ante una orden solo hay dos actitudes: obedecer o desobedecer. Es decir, seguir a Jesús o rechazarle. Lo sorprendente
es que Mateo al instante se levantó y lo siguió. Sin cuestionamiento alguno, se levantó. Levantarse no es fácil, hay que hacer un esfuerzo. Seguir a Jesús tampoco es fácil, hay que dejarlo todo, porque primero es el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Una sola palabra y fue capaz de transformar el corazón de este recaudador de impuestos. Sígueme. Así es el relato vocacional. Cuando Jesús llama y da una orden, no hay más que una sola alternativa: entrar en su reino o quedar fuera del reino de Jesús. Mateo no pone ninguna condición para seguir a Jesús. Inmediatamente se levanta y se va en pos del Señor. Pero pongámonos un momento en el lugar del evangelista. Mateo estaba trabajando sobre su escritorio, que estaba lleno de papeles y listas, y ¿por qué no? Probablemente había ahí una larga fila de gente que esperaba turno para pagar sus impuestos. De pronto, Mateo advierte una presencia. Es Jesús, que está delante de él. Mateo levanta su mirada, que se cruza con la mirada de Jesús. ¿Qué mirada debió haber tenido el Señor? La mirada de Jesús fue seductora, una mirada que cautiva, una mirada que seduce el corazón del hombre, una mirada que enamora, una mirada que penetra hasta lo más profundo del alma, del pensamiento, del corazón del ser humano. Mateo, por primera vez en su vida, siente la mirada de Dios, la mirada de Jesús, que lo purifica, una mirada que le dice: sígueme, ven en pos de mí. Y Mateo se levantó y se fue detrás de Jesús. ¡Qué momento asombroso! Mateo, sin cuestionar nada, se puso de pie y comenzó a andar en pos de Jesús. ¿Pero eso es todo? Quizás no. Pongámonos a imaginar ese momento. ¿Qué había alrededor? La gente que estaba ahí, esperando el turno. Mateo trabajando. Por ahí seguramente se encontraba el jefe de Mateo. Cuando Mateo se levanta, imagínate que si el jefe le hubiese dicho: Mateo, ¿a dónde vas? ¿Qué hubiese respondido Mateo? Sigo a Jesús. Pero Mateo, ¿y tu trabajo? Ahora él es mi jefe. Oye, ¿pero vas a volver? No sé, haré lo que él me diga. Pero Mateo, no insistas más, porque ahora Jesús manda en mi vida. Mateo es uno más que entra en el reino de Dios. Mateo podría sintetizar su experiencia: hasta este instante yo mandaba en mi vida, ahora manda Cristo. Esa es la vocación. Fue fulminante esa palabra. Una sola palabra bastó para que Mateo fuera a seguir a Jesús. Pero no solo eso. Enseguida hemos escuchado que Mateo preparó un banquete para Jesús, para sus discípulos. Pero no solamente para ellos, fue en busca de sus amigos, de sus colaboradores, de otros recaudadores de impuestos. Ese es el corazón del auténtico discípulo de Jesús. No quiere retener para sí a Jesús, sino que quiere compartirlo con los demás. Quiere que otros lo conozcan, que tengan la misma experiencia que él tuvo de ese encuentro que cambió totalmente su vida en el momento que ahora Jesús es el único dueño y absoluto y Señor de la vida del evangelista. Esa es una característica que se debe notar en todo aquel que se llama discípulo de Jesucristo. Mateo ofreció aquel banquete. Jesús lo acepta, y el hecho de que el Señor vaya a la casa del recaudador de impuestos, ahora su nuevo discípulo, es un signo de que Mateo ha abierto las puertas de su corazón y Jesús ha entrado a tomar el trono de la vida de Mateo para bendecirle, para hacerle caminar en pos de Jesús y de su palabra. Mateo, que significa don de Dios. Ese es el relato vocacional. Ese es el autor de nuestro evangelio,
que nos presenta un Jesús decisivo, con mucha autoridad, un Jesús que es principio de ley, y lo podemos ver en otros pasajes o relatos vocacionales en el mismo Evangelio. Si nosotros vamos al capítulo 4, versículo 18, encontramos los primeros discípulos de Jesús, donde él, paseando y caminando en la ribera del lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos, dejando inmediatamente las redes, lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo reparando las redes. Los llamó también, y ellos, dejando inmediatamente la barca y a su padre, lo siguieron. Ese es Jesús de Mateo, un Jesús decisivo, con mucha autoridad, un Jesús que da una orden, que llama. Ellos, sin cuestionamiento alguno, fueron detrás de su maestro. Pero no así en otros pasajes del Evangelio. Hay otras llamadas vocacionales. Recordemos aquel pasaje del joven rico que se presenta y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener vida eterna? Y Jesús se alegra y le dice: ve y vende todo lo que tienes. Pero antes ha habido un diálogo. ¿Qué debo hacer, maestro bueno, para obtener vida eterna? Jesús le dice: cumple los mandamientos. Y este joven le dice: los he cumplido todos desde que era un pequeño. Y Jesús se alegró. Muy bien, pues ahora ve y vende todo lo que tiene, repártelo entre los pobres, y luego ven y sígueme. Pero aquel joven se entristeció y le da la espalda a Jesús. Y Jesús lloró. Y es cuando Jesús afirma: qué difícil es que un rico que está pegado a las cosas materiales entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el orificio de una aguja que un rico entre en mi reino. Y Jesús lloró. Pero hay otro pasaje asombroso, donde vemos a ese Jesús decisivo con tanta autoridad. Un joven que estaba por ahí trabajando, y Jesús pasa y le dice: venid en pos de mí. Pero aquel muchacho le dice: primero, deja ir a despedirme de mis padres. Y Jesús lo rechaza. ¿Por qué? Porque primero es su reino y después todo lo demás. Primero es Jesús. Esto tiene mucho que ver con el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y si Dios va a ocupar un lugar en tu vida, debe ser el primero, el número uno, tal como lo entendió Mateo, Pedro, su hermano Andrés, Juan, Santiago y el resto de los apóstoles, como también aquellos discípulos que siguieron a Jesús. Pero hubo otros que le rechazaron, porque en primer lugar estaban quizás personas o las cosas materiales, como en el caso del joven rico, o quizás otros intereses, y en segundo o en tercer lugar las cosas de Dios. Pero hemos escuchado claramente lo que significa buscar el reino de Dios y su justicia, y cómo Jesús y su reino debe ser lo primero y lo esencial en nuestra vida. Ahora vayamos a preguntarle al evangelista Mateo cómo es la persona de Jesús que él nos presenta en su evangelio. Oye, querido Mateo, ¿nos podrías decir, por favor, cómo es el Jesús que tú nos revelas en tu evangelio? La persona de Jesús que yo presento en mi evangelio es la siguiente. Es el Emmanuel, o sea, el Dios con nosotros, que viene a establecer su reino. Es el Mesías prometido. Es también
un Jesús maestro, el Jesús nuevo Moisés. Es Jesús el Hijo de David. Es también Jesús el Hijo del Hombre, el Señor de la historia, que tiene el dominio y la última palabra, a quien se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús es el siervo que toma nuestras enfermedades. Es un Jesús que está presente en la iglesia hasta el fin de los tiempos. Y por último, un Jesús decisivo, con mucha autoridad. La persona de Jesús que Mateo nos presenta, como hemos escuchado, es rica y nos revela la misión y la identidad de Jesús. De entre todos estos hermosos títulos que hemos escuchado de Jesús en Mateo, vamos a tocar solamente algunos, para darnos una idea de esa identidad y de esa misión de Jesús. Por ejemplo, para Mateo, Jesús es el nuevo Moisés, el verdadero Moisés, que nos ha venido a liberar, pero del pecado, que nos ha venido a dar una vida nueva y que nos conducirá ya no a la tierra prometida, sino a la vida eterna, al reino de los cielos. Mateo quiere proponer la nueva ley de Jesús, así como los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, el Pentateuco o la ley o la Torá para los judíos, establecida por Moisés. De modo que Mateo estructura su evangelio en 5 discursos o sermones de Jesús. Estos 5 sermones que encontramos a lo largo de todo el evangelio quieren ser la nueva ley del amor de Jesús, una ley perfecta, una nueva ley que se sintetiza en 5 sermones que Jesús proclamó a lo largo de su evangelio. Ahora vayamos a descubrir cuál es el contenido de estos 5 sermones. El primero lo encontramos del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo y se titula El Sermón de la Montaña. Aquí lo que se destaca es la proclamación del reino. El segundo sermón se le conoce con el título de Discurso Apostólico, que lo encontramos en el capítulo 10. Aquí estamos descubriendo el reino, o más bien la dinámica del reino. El tercer sermón, un sermón bellísimo, donde Jesús se dispone a hablar acerca de cómo es el reino de los cielos. El sermón en parábolas que encontramos en el capítulo 13. Esto es el misterio del reino. Pero el cuarto sermón es el discurso a la comunidad que encontramos en el capítulo 18. Todo lo referente a la comunidad o requisitos para la comunidad son las instrucciones que Jesús da a sus discípulos. Y por último, el sermón escatológico, todo lo referente al fin, el establecimiento definitivo del reino, que encontramos en el capítulo 24, 25 y 26. Pero lo maravilloso de estos 5 sermones que encontramos a lo largo del Evangelio de Mateo, después de cada sermón viene una sección donde Jesús pone en práctica sus palabras. Un sermón, una práctica de Jesús. Un sermón, otra práctica de Jesús. De modo que Jesús no era como los maestros de la antigüedad, que se jactaban solo con proclamar la teoría, pero en ellos nunca se veía la práctica. Así no es el Jesús de Mateo, sino que Jesús lo que dice lo cumple, lo pone por obra. De modo que es un Jesús activo, teórico, práctico. Ese es el Jesús también que encontramos en el Evangelio de Mateo. No solamente el nuevo Moisés, sino también un Jesús maestro que enseña con gran autoridad. A Mateo le interesa mucho la doctrina de Jesús y ha tenido especial cuidado en recoger sus palabras,
De modo que Mateo ha reunido muchas de las enseñanzas de Jesús en esos 5 maravillosos discursos que ha colocado a lo largo de su evangelio. De estos 5 discursos vamos a seleccionar 2: el Sermón de la Montaña y el Sermón en parábolas. Ahora descubramos a ese Jesús Maestro que enseña con tanta autoridad. En el capítulo 5, versículo del 1 y siguientes, encontramos lo siguiente: al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras: dichosos, felices, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos, felices y bienaventurados los afligidos, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará sus hijos. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le salará? Ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña. Tampoco se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelabro, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Las bienaventuranzas no son únicamente pautas de comportamiento cristiano, sino también y sobre todo expresiones de incontenible alegría ante la llegada del reino de Jesús. Mateo presenta a Jesús pronunciándolas en un marco solemne. La primera resume de algún modo todas las demás. Llama dichosos y promete el reino a los que viven la pobreza establecida aquí como una actitud religiosa de sencillez, de desprendimiento, de dependencia total de Dios, de abandono en sus manos, una confianza plena en el reino que Jesucristo nos presenta, un reino de vida eterna. Es preciso que todo aquel que quiere ser discípulo de Jesús tenga estas características: las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son un catecismo de vida cristiana para adultos, para aquellos que ya están crecidos en la fe y que, como los discípulos de Jesús, se convertirán en fermento, sal y luz de una nueva humanidad.